La vida cotidiana. Ese emocionante juego de levantarse, trabajar y trabajar y trabajar. Todos la amamos y odiamos. Porque, ¿quién no disfruta de una jornada laboral de 8 horas? Supongo que llevar el peso de la realidad no es fácil. Unos juegan al pádel, otros caen en los vicios. Otros simplemente prefieren evitar pensar en esto. Y otros quizá buscan consuelo en la religión. Me pregunto si Dios también necesita vacaciones. Y ellos no parecen tan cansados. Bueno, todos sabemos que las mejores revelaciones suelen ocurrir entre sorbos de café y folletos religiosos. Quizás deberíamos agradecerles por darnos ese empujón espiritual. O tal vez solo necesitamos otro café. Me gustaría hablar con alguno de ellos. Se reúnen los testigos de Jehová. Sí, es aquí. Y podría entrar a haceros unas preguntas. Preguntas no. Bueno, vale, muchas gracias. Pero, como si se tratara de una conspiración divina, todos parecían tener cosas más importantes que hacer que hablar conmigo. Pero, ¿quién necesita una revelación divina cuando tiene conexión wifi y un buscador? Para los testigos de Jehová. Jehová es la prédica, Jehová es la prédica. Exactamente. Los testigos de Jehová, los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, testigos de Jehová, De los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Testigo de Jehová y de... Jesús dijo que la marca que identificaría a los cristianos verdaderos es el amor que se tendrían unos a otros. Esto se vio claramente en las asambleas internacionales del 2019. El amor nunca falla. Lógicamente, lo que proyectan es un mundo de felicidad. Si uno se fija en sus publicaciones, es fácil ver fotografías que muestran lugares paradisíacos en los que a uno le gustaría, por supuesto, vivir. Siempre se presentan familias perfectamente vestidas, todo el mundo sonriente, mesas en un lugar de campo, pues con mucha fruta, abundancia. Fue la esperanza que nos ofrecían, una esperanza de vivir en una tierra paradisíaca, sin tener que morir jamás, ver a nuestros seres que habían fallecido de vuelta. Sí, al principio hay una bomba de amor. Todo el mundo se vuelca cuando alguien viene nuevo, en agasajarlo, en decirle esta es la verdad. La pertenencia al grupo es un gran reclamo para muchísima gente, sobre todo en una sociedad en la que vivimos hoy día que hay tanto individualismo, ¿no? Es lo que se denomina el love bomb, ¿no? Una bomba de amor. Uno, si va a uno de sus salones del reino, que ellos le llaman, al lugar donde se reúnen, pues va a recibir muchísimas atenciones, todo el mundo le va a dar la mano, va a encontrar un ambiente muy, muy familiar. Es muy atractivo sentirse como parte de una familia y además desde el minuto uno. Sí, fue muy fácil porque yo entré, me acogieron, rápidamente el que estaba al lado me mostraba la Biblia y cuando terminó la reunión todo el mundo vino a darme la bienvenida. Me preguntó que de dónde era, que quién me había invitado y ya me hicieron arreglos para empezar a estudiar la Biblia. Bueno, la expectativa era de que iba a tener un futuro mejor, una vida mejor, pero al final todo fue un bonito sueño. Pues, toda la vida de los testigos de Jehová está muy estructurada, tanto cuando están con el grupo en sus reuniones periódicas como en su propia casa y en su vida personal. Ellos mismos, los propios adeptos, han sido adoctrinados para marcarse ese control del tiempo y para autoexigirse y cumplir con lo que, en teoría, según la organización, es lo que Dios quiere para ellos. Y así es Jehová con todo el mundo. Y bueno, eso fue lo que aprendí. ¡Wow! ¿Te gustaría saber más de la Biblia? Tenía 17 años, pues jugaba en un equipo de fútbol,
trabajaba, tenía mis amigos. Después ya tuve que dejar el equipo de fútbol porque me impedía llegar a las reuniones, que había que ir cada semana, 5 reuniones teníamos semanales, entonces no era compatible. Cuando a las personas se les dice cómo deben de ser felices, es como decir que todo el mundo piensa igual, todo el mundo siente igual, todo el mundo capta las cosas de la misma manera y la realidad es que es bien diferente. No puedes ir para nada de chándal, ni de ancho, ni roto, ni llevar piercings, tatuajes, obviamente nada. O sea, tú tienes que tener una imagen impecable y súper modesta. Sobre todo a la hora de ir a las reuniones, porque había que ir con faldas, no se podía ir con pantalones. Medida de mayor control y para asegurarse la lealtad, la obediencia, la sumisión ciega de los adeptos es a través del miedo espiritual o religioso a ese fin de los tiempos, a ese Armagedón que va a llegar y que me tiene que pillar aquí dentro. Hay todo un enmarañamiento de doctrinas que en muchos casos se han elaborado de forma arbitraria. Dios promete que va a traer un paraíso, que va a destruir a las personas que no son creyentes, que no son obedientes a Dios. En segundo lugar, el miedo al castigo, a las penas que tiene la propia justicia interna de los testigos de Jehová. Tercer miedo, que es el miedo al rechazo del resto de integrantes, a los que llaman hermanos. El riesgo que puede tener uno de ser expulsado. Y si uno es expulsado, es sometido al ostracismo. El resto de testigos de Jehová, aunque sean familiares directos, aunque sean sus padres, sus hermanos o sus hijos, van a negarles hasta el saludo por haber sido expulsados o si lo hubieran abandonado igual, ¿no? Conozco a hijos que han dejado de hablar con sus padres o con su padre si ha sido expulsado. Y conozco a padres que sus hijos los han dejado de hablar y al revés también. Y entonces he visto muchísimas familias literalmente rotas porque uno o dos miembros de la familia ha dejado de ser testigo. Y esto generalmente pues crea un quiebre. Yo te puedo contar, por ejemplo, por experiencia personal, mi hermana se casó y no me invitó a su boda. Con toda mi familia, pues ya se cortó la relación y ya no podía disfrutar de estar con ellos en ningún acto social. De hecho, no vino nadie a la boda. Te sientes sola, te sientes decepcionada, te sientes como que no le interesas, entonces dice, bueno, realmente todo ese amor que se ha predicado. Hay muchas razones por las que han dejado, los exadeptos han dejado a la organización. Puedo hablar, por ejemplo, por mi caso. En mi caso, yo dejé la organización porque vi contradicciones en sus enseñanzas, es decir, en sus doctrinas, con lo cual cuando yo hice una investigación profunda sobre estas doctrinas, me di cuenta que habían errores muy grandes que echaban por tierra toda esa estructura cronológica y de enseñanzas que ellos tienen y por lo tanto llegué a la conclusión de que era todo un engaño. Tienen muchas normas que algunos no están dispuestos a seguir. Para que los jóvenes puedan estudiar, pues algunos deciden que no están dispuestos a continuar en esta organización y sencillamente se van. Y salir llorando de las reuniones muchas veces por el tema de discurso que se trataba, que tú te sentías, Dios, esta no es la vida que yo había pensado. Y era tan distinto de lo que tus expectativas de vida a lo que te estabas encontrando en ese momento, que a veces pues terminaba el discurso y yo salía llorando para mi casa y me tiraba horas en el coche llorando para que cuando llegara a casa nadie me viera, ¿sabes? Cuando alguien se plantea quiero salir o tengo que salir o debería salir, se trata de algo dificilísimo. Se trata de algo dificilísimo que requiere de mucha ayuda del exterior, que requiere del amor y el apoyo de la familia, de un soporte profesional también por parte de psicólogos expertos en sectas, etcétera, ¿no? Algunos han llegado incluso a llevar a cabo pues, un suicidio o han tenido incluso pensamientos suicidas.
Antes me has preguntado en tu caso cómo fue. Yo llegué a tener ideación suicida, nunca lo llevé a cabo, pero hubo un momento que lo estuve barajando, porque es lo que antes he dicho, no es fácil lidiar cuando todo el mundo, y absolutamente todo el mundo, te abandona. Ha sido una vida entregada a un propósito falso, a un engaño. Bueno, pues entonces la persona se siente engañada, humillada, y todo eso tiene que trabajarlo, ¿no? Se presentan engañando con una versión de la Biblia falsificada, presentándose como los únicos cristianos verdaderos, y lo que hacen al final es enganchar a la persona en algún momento difícil a poder ser, en algún momento de especial vulnerabilidad, para segregarlo del resto del mundo, para aislarlo de todos los que no son testigos de Jehová y hacerlo pues soldado de un ejército o esclavo de un grupo en el que se creen los únicos que se salvarán, ¿no? Y muchos descubrieron y se dieron cuenta de que había muchas enseñanzas que eran falsas, tanto su historia como el origen, como los primeros fundadores de esta organización, y se dieron cuenta de que esto era sobre todo una empresa muy poderosa, pero que nada de lo que venden finalmente es real. Sí, fue cuando vi un vídeo en internet sobre uno de los del cuerpo gobernante en un juicio en Australia, reconociendo que tenían problemas con los pederastas dentro de la organización y diciendo que sería muy presuntuoso decir que ellos tenían, digamos, línea directa con Dios, cuando toda la vida nos dijeron eso. Entonces fue como, ¿qué me estás contando? Fue una experiencia un poco chunga con un hombre que me sacaba bastante edad, era un amigo de mi familia. Bueno, el hijo de unos amigos de mi familia, de hecho. Pero, pues eso, me sacaba como 12 años. Me conoció cuando yo tenía 3. Él tenía 15. Y con 14 años, pues él se enteró de que yo tuve como un rollete con un chaval que no era testigo. E hizo como todo el trabajo de investigación del FBI para encontrar al chico, llamarle, amenazarle y sacarle la información de lo que habíamos hecho. Y después de eso, pues vino a amenazarme a mí con que sabía eso y que si no hacía con él lo mismo que había hecho con el otro chico, pues que se lo iba a decir a los ancianos, a mis padres, y que eso no podía ser. Yo tenía 14 años, ¿vale? Y él tenía 27, no 26. Pues yo, pues obviamente, pues cedí y estuvo abusando de mí durante un año. Los abusos sexuales, especialmente a menores, que se han dado dentro de la organización, y su encubrimiento posterior, que ha sido una práctica muy común y sigue siendo dentro de los testigos de Jehová, con una prevalencia mayor que en otros grupos sociales y religiosos, si atendemos a las estadísticas. ¿Cómo entiendes tú que haya personas que abusen de niños y se permitan estar ahí dentro? Eso es una aberración. Entonces, cuando ya te enteras de todas esas cosas, dices, es que Dios no puede estar detrás de esta gente, no puede apoyar a esta gente. Definitivamente, esto no se puede concebir. Entonces, para mí se me cayeron todos los palos del sembrado. Al final, la culpa de todo esto que yo he vivido no es de mis padres, ni de mi familia, ni de la gente que cree, ni de los adeptos, porque ellos están manipulados, ellos también son víctimas. Entonces, claro, yo no tengo rechazo a mis padres o a mi familia, yo tengo rechazo a la organización, porque ha sido la que ha provocado que a mí me hayan pasado todas estas cosas, porque es la que les ha metido en la cabeza esas mierdas a mis padres y a mi familia para que actúen así conmigo. Porque están coaccionados, porque ellos nunca me han tratado mal por algo que venga de ellos. Siempre que me han tratado mal ha sido por algo que viene de sus creencias. La mayoría de los testigos piensan que los que nos hemos ido somos personas que estamos enfadados con ellos, que estamos cargados de odio, pero no hay nada más lejos de la realidad. Es más, la mayoría de los que ya no son testigos ven a los que continúan dentro de la organización realmente como personas que están esclavizadas. Los que están dentro son esclavos felices porque hipotecan literalmente toda su vida y sus recursos en pro de un sueño que no existe, que está todo en sus mentes.